En la superficie, Elmo es un personaje conocido y querido por su alegría y sencillez, pero en los oscuros rincones de la imaginación emerge una versión muy diferente de esta figura icónica. Hola a todos y bienvenidos a las historias creadas por Charles Drawings. Las historias son bastante cortas y llevan por nombre Elongated Elmo, donde veremos una versión perturbadora de Elmo, y Lucid Garfield, donde seremos testigos del icónico gato convertido en algo siniestro, además de otras formas que también tiene. El primer video lleva por nombre Elongated Elmo, Domain Lord. Todo comienza de manera inocente con un simple juego, un momento de inocencia que rápidamente se torció hacia lo inexplicable. Dos hermanos, riendo y corriendo a través de los pasillos familiares de su hogar, jugaban a las escondidas. Pero justo al girar una esquina, algo cambió. La firmeza del suelo bajo sus pies desapareció y los niños se encontraron cayendo en un vacío aterrador. Sus cuerpos golpearon un terreno extraño y desconocido, un lugar que no era su hogar. Al incorporarse, los hermanos se dieron cuenta de que habían sido transportados a un espacio ajeno, un laberinto de paredes iluminadas por luces fluorescentes que zumbaban con un sonido inquietante. En el aire flotaba una melodía que resonaba con una nostalgia perturbadora, un eco de las mañanas de sábado frente al televisor, un sonido tan familiar y sin embargo tan fuera de lugar en este entorno desconcertante. Impulsados por la esperanza de encontrar una salida, los niños comenzaron a seguir el origen de la melodía. Avanzaron por los sinuosos pasillos, sus pasos resonando en el silencio opresivo, mientras la canción se hacía más y más fuerte. Finalmente, al girar una última esquina, se detuvieron en seco. Ante ellos, se reveló una criatura extraordinaria y aterradora, una masa roja alargada que parecía extenderse infinitamente en la distancia. Su cuerpo, cubierto de mechones de pelaje enmarañado, estaba sostenido por innumerables brazos delgados que se agitaban frenéticamente sobre el suelo, como si estuvieran en perpetuo movimiento. Bajo unos ojos desorbitados, una boca hueca emitía la melodía que los niños conocían tan bien, una canción que ahora parecía teñida de tristeza y soledad. La criatura, que no era otra que una versión grotesca de Elmo, observó a los niños con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Durante demasiado tiempo, había estado solo en este extraño dominio, aislado de cualquier forma de compañía. Ahora, frente a él, estaban dos nuevos amigos, tan perdidos y solos como él mismo había estado. Elmo sintió una oleada de emociones conflictivas, el deseo de ayudar a los niños a regresar a casa, enfrentado a su desesperada necesidad de no estar solo. Al final, su anhelo de compañía fue más fuerte. Con una sonrisa que apenas encajaba en su desfigurada apariencia, Elmo tomó una decisión. Se inclinó hacia los niños, extendiendo una mano huesuda y dijo con voz cálida: Welcome to Elmo's World. En ese momento, el destino de los hermanos quedó sellado. Lo que había comenzado como un simple juego de escondidas en su hogar se había convertido en una trampa, un mundo donde la nostalgia y la melancolía gobernaban, y donde Elmo, en su soledad, había encontrado una forma de nunca más estar solo. En este mundo grotesco, Elmo representa la soledad extrema, convertido en una criatura que busca desesperadamente compañía, incluso a costa de la libertad de los niños. La historia explora el deseo profundo de conexión, mostrando cómo la falta de compañía puede llevar a decisiones egoístas y perturbadoras. Welcome to Elmo's World. En la continuación de esta historia, Elongated Elmo Escape, la trama se desplaza hacia una introspección más profunda. Después de acoger a los dos hermanos en su extraño dominio, Elmo, la criatura grotesca que habita en este mundo, comienza a experimentar emociones que había suprimido durante su largo aislamiento. Al observar a los niños llorando por sus padres, se ve abrumado por una oleada de empatía. Por primera vez, siente la intensidad de su soledad reflejada en los ojos del pequeño. Esa nueva comprensión lo mueve a actuar en contra de su deseo inicial de retenerlos. Con un gesto de sacrificio, decide ayudarlos a encontrar una salida de su dominio. Utilizando su cuerpo alargado y flexible, Elmo crea una escalera viviente, entrelazando sus brazos y codos para formar un camino que los niños puedan escalar. Los hermanos, motivados por la esperanza de regresar a casa, comienzan a ascender. Paso a paso, suben por la espiral del pelaje rojo, cada vez más cerca de la libertad. Mientras los observa desaparecer en la niebla que cubre la distancia, Elmo experimenta una mezcla de emociones contradictorias.
Aunque su corazón se siente pesado por la pérdida de esta breve conexión, también se siente extrañamente pleno. Los pasos de los niños se desvanecen, pero su presencia aún perdura en la mente de Elmo. La historia termina en un momento de amarga revelación. Elmo se da cuenta de que ha recuperado la capacidad de extrañar, una carga emocional que había olvidado. Elmo reflexiona sobre la conexión que tuvo con los niños, comprendiendo que extrañaban a sus padres, y concluye que ahora él también tiene a alguien a quien extrañar. Elmo's heart felt heavy yet oddly full as he mused to himself, thinking of the brothers and their parents. What a sad, unfortunate burden to have someone worth missing. And now, Elmo would have that too. De esta manera, finaliza la historia de Elmo, al menos por ahora. La siguiente historia se titula Lucid Garfield, The Sleepless. La historia comienza de la siguiente forma. Después de un agotador día de trabajo, John regresa a casa. Saluda a su fiel compañero Garfield, pero no obtiene respuesta. Se deja caer en la cama y con un suspiro murmura: ¡Qué día tan largo! Buenas noches, Garfield. Luego, el sueño lo envuelve por completo, pero sin que John lo perciba, Garfield se mueve en la penumbra, con su figura iluminada por la tenue luz de la luna, revelando una silueta de su forma que se asemeja al de una bestia con múltiples extremidades. Garfield deja brotar extremidades de su espalda y avanza lentamente, posándose sobre John, con su peso ejerciendo una presión creciente sobre su cuerpo. Intenta mover a Garfield, pero su cuerpo no puede moverse ni hablar, hasta que es finalmente agarrado por una mano gigantesca. La presión de la mano le impide incluso respirar, y ante la desesperación, abre los ojos, encontrándose cara a cara con Garfield, cuyos ojos están convertidos en pozos oscuros con pupilas brillantes, casi sobrenaturales. En la culminación de su terror, John se enfrenta a una visión que jamás olvidará: Garfield convertido en una abominación con múltiples patas, quien se inclina sobre él, con sus ojos perforando su alma. Finalmente, Garfield rompe el silencio deseándole buenas noches a John. Garfield se convierte en una entidad que no solo invade el espacio de John, sino también su mente, dejándolo atrapado en un estado de parálisis del sueño, donde el terror es absoluto y la esperanza de despertar se desvanece con cada susurro macabro. El creador es un gran fanático de versiones grotescas de Garfield, haciendo diferentes tipos de diseños en su honor. Los primeros dibujos mostraban a Garfield intentando ayudar a John, queriendo que abra sus ojos para algún propósito misterioso, además de que desea mantenerlo a salvo, aunque no se note mucho. Adopta diferentes formas, apareciendo en una de ellas agradeciendo a John por darle la hazaña. Una versión llamada Garfield encerrado, el agobiado, menciona lo siguiente: «Puedo ayudarte, John», gruñó el coloso sonriente. Un eco resonante de «Únete a nosotros» vibraba desde sus costillas, donde extremidades ansiosas se extendían hacia él. Había personas ahí dentro, atrapadas, ¿o no? John miró alrededor a los cuerpos envueltos en seda suspendidos en el aire, algunos aún retorciéndose, y temió que una presencia más siniestra se ocultara más allá en la niebla de estos pantanos. Quizás sería más seguro dentro de la caja torácica, después de todo. También hay otro llamado Garfield Avaro, el infinito. Habían pasado semanas desde el primer bocado de Garfield del plato italiano. ¡Qué error tan tonto! Rápidamente se convirtió en un voraz e interminable estómago ambulante, siguiendo a John a todas partes con una avaricia oportunista. Desamparado, John comenzó a desnutrirse al ceder comida para saciar a su mascota. Con mejillas hundidas y un estómago vacío, se dirigió al pasillo de cenas congeladas. Garfield se retorcía de anticipación y con una sonrisa burlona le recordó amablemente a su dueño: «No olvides la lasaña, John». Existe una versión llamada Garfield Celestial, la verdad. John estará bajo el efecto de una sustancia alucinógena, cuestionando su realidad y su identidad. Mientras acaricia a Garfield, que parece tener un pelaje vibrante, John reflexiona sobre el sentido de la existencia. La experiencia se vuelve surrealista cuando Garfield se transforma en una entidad celestial con ojos brillantes. John es transportado a un vasto universo estelar y enfrenta una sensación de insignificancia cósmica. Finalmente, Garfield le pregunta si busca la verdad, sugiriendo una confrontación con una realidad trascendental. La última versión grotesca del icónico gato se llama Garfield the Puppeteer. La historia explica que John está sufriendo por la pérdida de alguien llamada Liz, arrodillándose frente a un árbol maldito en busca de consuelo.
Mientras llora, el árbol emite un bajo gemido y se producen crujidos, seguido de un golpe y luego silencio. John se sorprende al ver a Liz aparecer ante él, aparentemente viva. La abraza, sintiendo su calidez y sus extremidades que tiemblan. Liz le responde con amor, diciendo que también lo ama y toma su mano, revelando que el árbol, siendo Garfield propiamente tal, ha manipulado una versión de Liz para consolar a John, cumpliendo con su palabra de querer protegerlo. Otras versiones presentan a John buscando venganza por la muerte de su perro a manos de una siniestra y gigantesca versión de Garfield. En otras versiones, Garfield es retratado como un ser divino encargado de proteger a John. Además, hay una versión conocida como Godfield, en la que Garfield asume el papel de una deidad suprema. En resumen, Charles Darwin impresiona con sus creaciones artísticas y la historia que les inventa. Previamente vimos sus creaciones de Eldertubbies, el cual tiene una historia más extensa. Puedes visitar su página en Instagram para ser testigo de más creaciones suyas. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.